a un riñón. Dice el libro que tiene forma arriñonada, cuyo eje transversal es mayor que el eje anteroposterior. El agujero vertebral es amplio y triangular. Los pedículos son los más anchos de todas las vértebras. Su apófisis espinosa es aplanada y de forma cuadrilátera. Y bueno, así a grandes rasgos esa es su característica. Sus apófisis articulares, las superiores ven hacia adentro, las inferiores ven hacia afuera. Y eso es básicamente sus características particulares de la región lumbar. Viéndolo por atrás, las láminas, que todo esto son anchas, aplanadas. Vemos las carillas superiores viendo hacia medial y las inferiores viendo hacia lateral. Y bueno, esta columna vertebral va a encontrarse unida por diferentes ligamentos. Tenemos un ligamento longitudinal anterior, que es este que está aquí recortado. Pero que sigue en esta imagen. Ahí está el ligamento longitudinal anterior. Viene desde el agujero magno, en la región de la unión atlanto-occipital, y llega hasta la primera vértebra sacra y va terminando en la unión de la primera vértebra sacra con la segunda. Si no estuviera recortado, estaría así todo este ligamento longitudinal anterior, con todas sus fibras aquí. Tenemos un ligamento longitudinal posterior que se alcanza a ver aquí, y como vamos a ver ahorita más adelante, este ligamento está en la pared posterior del cuerpo vertebral, y en la unión donde están los discos hace unas prolongaciones en forma lateral, dándole un aspecto cruciforme. Aquí lo tenemos. Este es el ligamento longitudinal posterior. Esta es una vista postero-anterior, y aquí tenemos el ligamento longitudinal posterior, que desciende en toda la parte de la pared posterior del cuerpo vertebral, y que les decía que a nivel de los discos mandan unas prolongaciones laterales, formando esta apariencia en forma de cruz. Y estos ligamentos laterales se fusionan con el disco fibroso del disco intervertebral. Otro ligamento que está en esta zona es el ligamento amarillo o ligamento flavulum, así lo van a encontrar. Este está adosado a la pared interna de las láminas vertebrales. Es este que tenemos aquí. Inclusive Netter lo alcanza a pintar así como también de color amarillo. Vean esta zona. Aquí está recortado, pero está cubriendo la parte interna. Dice el libro que en la parte interna se adosa el de un lado con el del otro, dando el aspecto de ser un libro que se abre en dos, y aquí lo tenemos. Aquí está una hoja de un libro, aquí está la hoja y aquí están los dos ligamentos amarillos. Esta es la lámina en su parte interna. Esta imagen es la contraparte de esta. Aquí lo estamos viendo de atrás hacia adelante y aquí estamos viéndolo de adelante hacia atrás. Están los pedículos, las láminas, y ahí está el ligamento amarillo. Otro ligamento que encontramos en esta zona es el ligamento interespinoso, que va a unir una apófisis espinosa con la otra, rellenando ese espacio entre ambas. Es el ligamento interespinoso, de la apófisis espinosa. Y finalmente vamos a tener el ligamento supraespinoso, que es este de acá. Lo voy a pintar de otro color para que no se hagan bolas. Este es el ligamento supraespinoso y va de un borde superior de la apófisis espinosa al otro. Ahí está. Si yo quisiera ver el ligamento interespinoso, estaría aquí. Digo, supraespinoso, estaría aquí. Todo esto. ¿Sí? Y ahí se seguiría. El ligamento amarillo lo vería en esta imagen, pero lo taparían las láminas, entonces estaría acá el ligamento amarillo. De un lado y del otro. Pero llegaría casi hasta por acá, así hasta por acá,
por debajo de la lámina. Y luego ya en la otra igual, ¿sí? Por debajo del hueso. Y ya finalmente, entre ambos cuerpos vertebrales van a estar los discos intervertebrales. Son estructuras fibrocartilaginosas en forma de disco que van a unir un cuerpo vertebral con otro y van a estar conformados en la periferia por un anillo fibroso. Vamos a pintar de morado. Toda la periferia es un tejido fibroso, resistente, dispuesto en varias capas. Estas capas, sus fibras tienen una orientación en un sentido, las de un lado, la capa más externa, y luego la capa que sigue tiene sentido, sus fibras en sentido contrario, haciendo que se entrelacen y ofrezca mayor resistencia. Y se representan las diferentes capas que tiene nuestro núcleo, nuestro anillo fibroso. Y ya en el interior, en el núcleo pulposo, que es este va a estar constituido por un tejido gelatinoso con un alto contenido de agua, y al estar dentro de este soporte periférico actúa como un sistema hidráulico de amortiguación entre una vértebra y otra, proporcionándole estabilidad en las fuerzas de compresión a nuestra columna. El sacro. Terminamos con el sacro. Es un hueso de forma triangular. Es el resultado de la fusión de las 5 vértebras sacras que en el desarrollo embriológico se fusionan conformando el sacro. Es un triángulo de base superior, vértice inferior. Va a estar aplanado de adelante a atrás. Va a tener una cara anterior, que es esta, una cara posterior, que es esta, los bordes, un borde lateral derecho y un borde lateral izquierdo. Va a tener una base y un vértice. La cara anterior es lisa, cóncava. En ella vamos a observar los agujeros sacros anteriores, que van a ser 4, 2 de cada lado, 2 derechos, 2 izquierdos. Y hay una línea, una cresta transversa que va a unir a los agujeros sacros y que no es otra cosa más que la fusión, el vestigio de la fusión de las vértebras sacras. Entonces, por lo tanto, vamos a tener 4 crestas transversas anteriores. Fuera de eso, es bastante liso. No así su cara posterior, es muy rugosa, muy accidentada. También vamos a encontrar la salida de los agujeros sacros posteriores. Si se dan cuenta, los agujeros, tanto anteriores como posteriores, van disminuyendo de diámetro desde el primero al cuarto. ¿Sí? Igual acá atrás se ve. Rugosa va a presentar unas líneas o crestas del sacro. Va a tener una línea sacra media, que es el resultado de la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Después vamos a tener una línea sacra lateral o cresta sacra lateral, que está lateral a los agujeros sacros posteriores. Es esta cresta sacra lateral. Entonces, me regreso. Hay una línea sacra media, una línea sacra lateral y una línea sacra intermedia, que va a estar medial a los agujeros sacros posteriores y lateral a la línea sacra media, que es un poco menos marcada. En la parte superior, en la base, vamos a encontrar las apófisis articulares de la primera vértebra sacra y en medio de ellas el agujero sacro, que es de forma triangular, es la continuación del agujero espinal o vertebral de la región lumbar. Y por delante de él estará la superficie superior de la primera vértebra sacra.
En los bordes laterales del sacro, en la parte de la mitad superior, vamos a encontrar la carilla articular del sacro para su articulación con el ilíaco, que tiene forma más o menos que semeja a una pabellón auricular, por eso le llaman en los libros superficie auricular. Está cubierta de cartílago articular y se une a la articulación, a la superficie articular del sacro para formar la articulación sacroiliaca. Inferior a esta, el borde se hace más agudo y rugoso del sacro y donde se insertan múltiples ligamentos. Si yo le hago un corte sagital a esta zona, voy a encontrar los vestigios de las vértebras sacras, los vestigios de los discos intervertebrales sacros, el conducto sacro, que aquí ya no es conducto vertebral, ya es conducto sacro, y vemos ahí la salida de los agujeros posteriores, pero también hay los anteriores. Ahora, en la parte superior empieza, dijimos, el conducto sacro y va a terminar haciéndose un poco más angosto en la parte inferior a nivel de la quinta vértebra sacra, y su salida va a estar coronada por dos salientes o apófisis inferiores o astas del sacro, que están muy cerca de las astas del coxis. Aquí vemos un corte axial donde se ve el conducto sacro, los agujeros sacros anteriores y los posteriores. En estos agujeros van a emerger las raíces del plexo sacro. Y finalmente una vista superior, nuevamente el agujero sacro, los vestigios de las apófisis transversas, la apófisis espinosa de la primera vértebra sacra, y hacia los lados del cuerpo vertebral de S1 encontramos dos salientes grandes óseas llamadas las masas laterales del sacro, que son estas, cuya cara lateral corresponde a la superficie articular para el ilíaco. Bien, hasta aquí lo voy a dejar por hoy. Mañana vamos a continuar con pelvis, diámetros de la pelvis mayor, pelvis menor y diámetros de la pelvis.